Lunes, un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Yo bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí. Que yo creo muy poca gente hoy en día dice gracias a Dios. Mucha gente dice, no, estoy bien, y ya listo. Yo la verdad que tengo que reconocer que siempre, tanto lo bueno como lo malo, es gracias a Dios. No, y lo has comentado en múltiples ocasiones aquí, que muchas veces mucha gente vive de espaldas a Dios, ¿no? Muchísima gente, de verdad que sí. Eso es una tristeza, no solamente por las personas, sino, como hemos tocado aquí en otras ocasiones, por la eternidad de esas personas. Aquí en la vida terrenal, por así decirlo, bueno, vivir a espaldas a Dios tiene unas consecuencias también, ¿verdad? Aunque quizá puedas disfrutar de eso que se llama pecado, de esos placeres, van a tener unas consecuencias terrenales, pero sobre todo, David, ya la consecuencia terrenal se queda muy pequeña al lado de la consecuencia eterna de vivir desamparado de Dios. Antes de entrar en materia, pastor, he descubierto algunos jóvenes influencers que están muy metidos en el cristianismo, que están muy metidos dando esa palabra. Lo ha comentado también en otras ocasiones. Sería un pecado tremendo por nuestra parte el tener ese llamado de Dios y no hacerlo por vergüenza o por avergonzarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí gracias a Dios ahora mismo hay un montón de jóvenes conocidos, jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que predica el evangelio usando esta herramienta del internet, que el internet es una bendición. Si lo usamos correctamente, es una bendición. Es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar y para facilitarnos la vida, pero puede usarse para el mal también. Lo mismo es el internet. Y ahora mismo hay yo uso esta palabra, no sé si es la correcta, unos titanes de la fe, que por ahí, jóvenes y no tan jóvenes, que transmiten el mensaje, que se especializan quizá en algún área en específico, y es maravilloso poder aprender también de la palabra del Señor a través de este tipo de personajes. Amén, pastor. Empecemos, si le parece, con el último culto emitido. Dado aquí en Morrojable, el 6 de la tarde, en Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exactamente, pues estuvimos en las dos iglesias. Decirte que el domingo es verdad que tuvimos culto, pero que el viernes y el sábado anterior también, el Día de los Enamorados, tuvimos un culto de matrimonios, un tiempo muy bueno, el viernes en Puerto Rosario, el sábado aquí en el sur, y fue un tiempo buenísimo donde los matrimonios pues hacíamos algunas dinámicas y también compartíamos un mensaje, Damaris y yo, y fue muy bonito. Se tituló Miradas que hablan, ese mensaje. Bueno, muy bueno. Pero el domingo, la palabra en la que nos centrábamos era en el Salmo número 5, Salmo 5. Hemos estado durante los últimos meses, yo he estado compartiendo acerca de los 4 salmos anteriores, no con un tiempo determinado, sino empecé yo creo el verano pasado en el Salmo 1, al mes, Salmo 2, más o menos así, y este domingo pasado estuvimos hablando del Salmo 5, un salmo escrito por David es el autor, el rey David es el autor de este salmo, y donde encontramos a David en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos, orando a Dios desde temprano en la mañana. Luego vemos que David manifiesta a Dios que tiene unos enemigos, que le están persiguiendo, que están blasfemando sobre él, que están diciendo mentiras sobre él. Luego David hace como una aclaración entre los justos y los impíos, y bueno, el salmo termina de una manera preciosa porque David reconoce la protección de Dios, que da igual quién se levante contra nosotros, que si uno está alineado con las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y empezábamos diciendo que qué pena no saber en qué momento exacto de la vida de David él escribió este salmo. Porque algo muy importante que tenemos que hacer a la hora de poder sacarle el mayor provecho, en el buen sentido de la palabra, que podamos sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, es hacerle cuantas más preguntas mejor a ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué libro está? Bueno, un montón de situaciones. ¿A quién se lo escribió? Y por ejemplo, aquí sabemos que es el rey David el que escribe el salmo, pero no sabemos en qué momento exacto David lo escribió. Vuelvo y repito, cuando leemos todo el salmo nos damos cuenta que habla de unos enemigos, que David tiene que estar huyendo porque hay enemigos que hablan mal de él, que lo persiguen, que son lisonjeros. Bueno, usa unas expresiones que quizá cuando estudiamos la vida de David, que por cierto, de David se habla muchísimo en la Biblia, es el segundo personaje después de Jesús, lógicamente, del cual la Biblia habla más. Cuando estudiamos toda la vida de David, podemos encontrar 2 episodios en su vida, separados en el tiempo, 2 episodios en su vida, que podríamos decir, aquí escribió David el Salmo. Porque en un momento dado, antes de ser un rey público,
aunque ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, pero todavía no había llegado su momento. Antes de ser un rey público, pues estaba gobernando Saúl, un rey puesto por el pueblo. Saúl estaba gobernando, Saúl era un poco desastre porque hacía las cosas que él quería, él desechaba la palabra de Dios, incluso llegó un momento que Dios le dijo, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, yo te desecho para que no seas rey. Y bueno, David empieza a ganarse el favor del pueblo, indirectamente, él no quería eso, pero se empieza a ganar el favor del pueblo, por ejemplo, en aquella batalla con el gigante Goliat, cuando todo el ejército de Israel estaba atemorizado por un gigante, y David llega y dice, ¿pero qué pasa con este hombre? Le tira una piedra a la cabeza y lo mata. En otras palabras, ¿no? Sí, Pero fue así. Fue así, ¿no? Claro, cuando el pueblo ve eso, digo, oh, pues mira este muchacho que está con nosotros, qué bueno. Todos empiezan a maravillarse con David, salvo uno, que es el rey. El rey Saúl le tiene celos. En vez de alegrarse y decir, oye, qué maravilla que tengo a este muchacho entre nosotros, entre nuestras filas, qué bueno que David forme parte de nuestro ejército, no, le tiene celos. Tanto es así que en un momento dado David ya tiene que huir, porque Saúl lo quiere matar. Y David empieza a huir por los desiertos, por las cuevas. Hay un pasaje muy interesante cuando en el desierto de Engadi, creo que es, ahí está huyendo David porque Saúl va tras él para matarle, y dice la Biblia que Saúl, en medio de toda esa persecución, entró en una cueva para cubrirse los pies. Literalmente dice, ¿sabes lo que significa cubrirse los pies? Me lo dijo una vez, pero no me acuerdo. Pues ir al baño, hacer del 2. Ah, el 2, ahí está. Se cubrió los pies. La Biblia es muy bonita en su lenguaje. Y entonces dice un que lenguaje muy inclusivo. Sí, dice que entró en una cueva a cubrirse los pies, para no decir que fue pues a lo que fue. Y David, curiosamente y casualmente, esas casualidades de Dios, estaba también en esa cueva, pero Saúl no lo sabía. Y mientras Saúl estaba ahí concentrado en lo que tenía que hacer, David estaba tan cerca, que yo siempre he dicho, no veas los olores que le tuvieron que llegar a David. David era un soldado, él tenía una espada, él podría haber matado ahí mismo a Saúl y haberle dicho, hasta aquí llegaron tus días y te mato, y se acabó la persecución injusta, y se acabó tus celos, tu envidia, y se acabó todo, Dios te ha puesto en mis manos, te mato. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Me guste o no, Dios tiene a este hombre aquí, pero voy a hacer una cosa, dice David. Y le corta la esquina del manto de Saúl, para que en el día de mañana David podría decirle, oye, ¿sabes que yo te pude matar varias veces? Y no lo dice, no, eso es mentira. Ah, sí, ¿y esto qué es? Esto aquí, lo que tengo aquí es una prueba de que te tuve a mi alcance y no te maté. Luego también, bueno, pues podríamos poner ejemplos de la cueva de Adulán. En definitiva, David tenía que estar huyendo constantemente, y uno podría decir, bueno, quizá David escribió este salmo en la huida de Saúl. Luego hay otro pasaje, cuando ya David es rey, cuando ya está bien asentado en el trono, que uno de sus hijos, llamado Absalón, quiere hacerle, como diríamos aquí, una moción de censura, quiere echarle. El propio hijo dice... A su padre. No, algo tremendo, David. Si pudiésemos aquí... Como uno de los pecados tremendos, ¿eh? Sí, o sea, increíble. En vez de estar bendecido por ser el hijo de David, pues no, esa gente que quiere más, ¿verdad? Y le da lo mismo a quien tenga que pisar con tal de yo salirme con la suya. Bueno, historias ahí con este Absalón terrible. Absalón usa una estrategia que se pone a las puertas de la ciudad, y toda la gente que entraba y salía le hablaba mal del padre. No, es que tú sabes que mi padre, que no atiende a la gente, que no sé cuánto, él no tiene tiempo nunca para nada, pero sin embargo yo, y así se empezó a ganar a la gente. El favor de las personas. El favor de las personas. Cuando ya tenía mucha gente, dice que le presenta esa moción de censura, que quiere hacerle ese yo te voy a quitar del trono para ponerme yo, y David, que ya tiene... Un golpe de Estado. Exactamente, un golpe de Estado ahí en la monarquía. David, que ya es un hombre adulto. David, que es sabio, es un hombre de guerra, pero es una persona muy sabia. Dice, mira, yo no voy a meter al país ahora en una guerra civil por una tontería de estas. Y menos me voy a meter en una guerra con mi hijo. ¿Qué hace David? Da un paso a un lado. Se va. Tú quieres el trono, Absalón. Yo no voy a entrar en una guerra y no voy a meter al país en una guerra por tus tonterías y por tu este deseo de querer más. ¿Quieres el trono? Ahí lo tienes, mi niño. Toma, te lo doy. David se echa a un lado, pero resulta que Absalón no solamente quería el trono, sino que quería matar al padre. Así que David tiene que huir. Tremendo. Sí. Con Saúl estuvo huyendo como cerca de 10 años. Con Absalón estuvo huyendo como alrededor se calcula, entre 9, 10 meses, incluso un año está huyendo. Y ahí también le perseguían un montón de personas, el ejército, y David escuchando toda esa clase de mentiras que decían, puede ser
que allí escribiese el Salmo 5. Yo creo que fue o bien con Absalón o bien con Saúl, pero en una de esas subidas David escribe el Salmo. Lo cierto es que sea cuando sea, David se encuentra en problemas, pero aún así, en vez de quejarse, ¿qué hace? Comienza a alabar al Señor, porque los salmos son alabanza. Y de aquí, bueno, sacábamos una enseñanza de que no importa en qué momento de nuestra vida estemos, podemos alabar a Dios. ¿Estamos en el mejor momento? Alábale. ¿Estás en el peor momento? Alábale. Adora al Señor aún desde la cueva de Adulam, desde el desierto del Engadi, desde que si estás huyendo de tu propia familia, adora a Dios en medio de las pruebas. Empezábamos por ahí. Luego decíamos que el Salmo se centraba mucho en los primeros versículos de la importancia de la oración. A ti oraré, de mañana oirás mi voz, decía David en ese Salmo 5, y bueno, y expresaba ciertas cosas como por ejemplo que la oración es importante. La oración es importante porque el Señor escucha al que ora. Y esto es muy interesante tenerlo interiorizado, David. El Señor escucha al que ora. Escucha, oh Señor, mis palabras, porque a ti oraré de mañana, decía David en ese salmo. Y decía que todo aquel que ora a Dios, Dios le escucha. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces tenemos que orar, porque me detenía en esta frase y la repetía varias veces. Orar funciona. Y eso hay que hacérselo entender a la gente. Orar funciona. Ahí he descubierto algo en la Biblia. Bueno, he descubierto, parece que como que he sido el único, ¿no? Me he dado cuenta de un detalle que probablemente miles y decenas y centenas de miles de personas también lo han hecho. Pero me he dado cuenta de un detalle, y es que la Biblia habla centenas de veces, literalmente, acerca de la oración. Pero se centra más, todas esas centenas de veces, se centra más en la importancia de orar a cómo orar. A nosotros nos preocupa mucho cómo orar, ¿verdad? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que ser eficaz, hay que ser justo, y nos centramos mucho en eso. Pero eso está en el capítulo 5 de Santiago. Antes de ese capítulo 5 está el capítulo 4 de Santiago. Santiago, antes de decir cómo orar, dijo, mira, tú no tienes porque no pides. Se centra en la importancia, no, tienes que orar. Tienes que orar. En un momento dado, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, oye Señor, nos hemos dado cuenta que Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Por favor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, vale, vosotros pues oraréis. Y les enseñó a orar orando. No es tan importante cómo orar, que sí, sino orar. En la eficacia de la oración, ¿no? Sí, a ver si me sé explicar. A veces la eficacia de la oración vale, pero hasta que seamos eficaces, oremos. La Biblia apunta a que oremos, no a cómo oremos. Ya eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Es como enseñar a un hijo a caminar. Lo importante no es que camine derecho, bien, no, camina. Y ya caminando vas a ir cogiendo nivel. Vas perfeccionando, ¿no? Exactamente. La Biblia no se centra tanto en cómo oras, sino en que ores. Pablo le dice, creo que a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracias, con todo ruego, con toda súplica. Ora, dice Pablo, no te quejes, ora. Tienes que orar. Ya después te digo cómo hacerlo, cómo mejorar. Pero lo importante es que ores. Y decía a la iglesia, oye, ¿te has dado cuenta que todos aquellos que dicen que orar no funciona, casualmente son los que no oran? Aquellos que dicen, no, orar no sirve para nada, orar es una pérdida de tiempo, orar es hablar con las cuatro paredes, orar es hablar con un ser imaginario. Curiosamente, son aquellos que no oran. Porque como decía el domingo en la iglesia, orar funciona. Y ponía algunos ejemplos extrabíblicos, ejemplos de cómo la oración funciona. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado, como un profesor, un doctor de Harvard. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando, oye, para ser profesor de una de las mejores universidades del mundo, ya por lo menos se merece nuestro respeto, porque ya tiene una autoridad en cuanto a conocimiento. Este hombre se llama el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, y ha estado estudiando no días, ni meses, ni años, sino décadas enteras sobre los beneficios que tiene la oración, y afirma que la oración combate el estrés, calma el cuerpo y nos ayuda a sanar más rápido. Amén. Dice este hombre. Qué bonito, pero es que ya la Biblia nos decía, orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esperamos a que nos lo tenga que decir un doctor para creérnoslo. No, orar funciona. Allá hace como 11 años, en el 2014, que parece que fue ayer, y hace ya 11 años. 11 años ya. Hubo un estudio que se hizo en Sociología de la Religión que analizó los beneficios de la oración con algo muy importante que hoy se trata, que es la salud mental.
Hoy en día se habla mucho esto, se le está intentando dar más énfasis porque necesita ser hablado, necesita ser tratado. Y este estudio, hecho en 2014, dice que está demostrado que aquellas personas que oran más están mejor mentalmente. Y aquellas personas que oran menos o no oran tienen más síntomas de ansiedad y de preocupación. Qué casualidad, que vuelvo y repito, el versículo de Pablo a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino más bien oren por todo. La oración nos calma porque orar funciona. Y David en este salmo estaba diciendo: yo cada mañana me presento delante de ti. No es cuando estoy mal, cuando tengo problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía, en mi espiritualidad, en mi salud, es que entonces vengo y oro y pido oración. No, cada mañana me presento delante de ti. Pablo le dice a los romanos que tenemos que ser constantes en la oración, y le decía a la iglesia: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está? Porque tu vida de oración apunta directamente a cómo está tu relación con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si no oramos con Dios. Nosotros no podemos relacionarnos con una persona con la cual no hablamos. Entonces, nuestra vida de oración está totalmente enfocada a cómo está nuestra vida con Dios. Y para no alargarnos mucho, otro punto que toqué es que David oraba en la mañana. Qué bonito. Este salmo es un salmo matutino y David oraba en la mañana porque yo creo que es más importante cuándo oramos que cuánto oramos. Hoy en día las personas se centran mucho y le dan mucho énfasis, mucha importancia al tiempo de oración. No, es que hay que orar 5 minutos al día, es que hay que orar 1 hora al día, es que hay que orar 5 horas al día. Bueno, el tiempo en sí también es importante. Jesús mismo en un momento dado le dijo a sus discípulos: oye, ¿qué pasa? Que ni siquiera 1 hora han podido orar conmigo, velar conmigo. Estoy en problemas y no han podido orar. Y citó eso, 1 hora. El tiempo quizás es importante, pero yo considero que más importante es cuándo oramos. David dice: de mañana oirás mi voz. Cuando nosotros oramos por la mañana, David, creo que le estamos dando un mensaje a Dios de: tú eres lo más importante. No voy a hacer nada antes que ore contigo. Porque al final hay personas que oran cuando ya tienen su día hecho, cuando ya todas sus ocupaciones están hechas y, ahora tengo 5 minutitos de paz, me voy a sentar a orar. Bueno, bien, maravilloso. Pablo nos enseña que tenemos que orar constantemente, orar sin cesar. Está bien, pero hay que orar por la mañana. Por la mañana, de mañana oirás mi voz. Hay que buscar a Dios por la mañana, antes que nada, porque haciendo eso, le estamos diciendo: tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Jesús nunca nos enseñó a que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que tenemos que buscar a Dios primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Se trata de buscar a Dios primero. Antes que nada, antes de hacer absolutamente nada, céntrate en Dios, dedícale esos primeros segundos, esos primeros minutos al Señor, mostrándole que Dios es lo más importante. Dios no es parte de nuestra vida, Dios es nuestra vida. Pablo le dijo, creo que fue a los Colosenses: Jesús es todo, no puede ser parte de nuestra vida. Jesús no lo podemos resumir o simplificar a 1 hora de culto a la semana, a un momento de que leemos la Biblia al día. No, Jesús lo es todo, y en base a Dios empezamos a agendar nuestra vida. Hay mucha gente que sirve a Dios, pues, en el culto, y está bien. No quiero decir que esté mal, por favor. Es que tú sabes que hay gente para todo. Sí. No quiero decir que esté mal. Todo lo que hagas por Dios y para Dios, maravilloso. Y Dios no es injusto para olvidar todo lo que haces por Él. Pero, por favor, no simplifiquemos nuestra relación con Dios a 1 hora y media a la semana en un culto. No. Dios tiene que ser primero en todas las áreas. Y bueno, y no te digo más lo que hablamos porque si no nos alargamos, pero David después se centra en la diferencia entre justos e impíos, pero David al final lo que dice es: bueno, Señor, si yo estoy aquí en los últimos versículos, dice, es por tu abundante misericordia. Yo no es que me crea mejor que los que me persiguen, yo no es que sea más santo. Si yo hoy estoy aquí es por la abundante misericordia tuya. Amén. Eso es un poquito lo que veíamos. La semana que viene también vamos a hablar del tema del ayuno, porque ¿sí? yo no entiendo muy bien eso de cuándo se tiene que ayunar, cuándo es. Yo no lo entiendo mucho, entonces me gustaría preguntarle por eso, pero la semana que viene. Perfecto. Esta semana, la primera pregunta que tengo, pastor, es la siguiente. Yo creo que esta a lo mejor es personal de cada uno, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, me siento más dichoso en dar que en recibir. ¿Se obtiene más dicha en dar que en recibir, pastor? Totalmente. Es cierto que la Biblia lo afirma, es mejor dar que recibir, sobre todo si eres boxeador, pero
Pero ya fuera de bromas, hablando en todos los términos materiales y todo, es mejor dar que recibir. No solamente es que la Biblia lo diga, que eso ya tiene que ser la base de nuestra fe, ya si la Biblia lo dice tiene que ser así, punto. Pero aparte está más que demostrado que el que da es más feliz que el que recibe, siempre. Solo tienes que ver la cara y la vida de las personas que solo esperan recibir, que se les dé solamente. Espero que me la ayuda, la paga y no sé, dame esa gente. ¿Y tú qué das? ¿Y tú qué das? ¿Y tú qué das, verdad? Una vez un muchachito, te estoy hablando, hace como 15 años, estaba yo con mi mujer, nos acordamos mucho de esta historia porque me decía, él nos decía, Alberto y Damaris, tengo unas ganas de casarme. Digo, sí, eso, porque yo quiero llegar de trabajar y tener la comida en la mesa y tener la ropa limpia por la mañana. Digo, pero espera un momento, ¿tú te quieres casar solo para recibir? ¿Y tú qué vas a dar? No, bueno, yo. Digo, no, tu mentalidad tiene que ser siempre de dar. Por eso quizá Dios no te ha dado una mujer, porque solo estás esperando recibir de ella. Sí. Es una bendición dar. Aparte, cuando nosotros damos, creo que estamos imitando a Dios. Dios es un Dios que da. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Hijo se entregó, dio su propia vida. Siempre es mejor dar que recibir. Luego, el gozo que produce el dar. Bueno, no sé si este programa lo ven los niños, pero tampoco quiero hablar. No lo tenemos clasificado para niños. No lo tenemos clasificado para niños. Voy a intentar hablar en clave y quien lo entienda, que lo entienda. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y recibíamos los regalos de Navidad? Sí. Oye, yo sentía mucho gozo, ¿verdad? Pero ahora me da más placer ver a mi hija abriendo los regalos. Claro. El que entiende, ¿no? Sí, a mí me da gozo, placer ver la ilusión de mi hija. O sea, yo creo que es más feliz dar que recibir. Luego, aparte, dar, a la gente le cuesta dar porque piensa que el que da pierde. No, dar nunca es perder. Dar, hablando en los términos de Dios, dar es una inversión a largo plazo. Todo lo que damos no lo perdemos. Y no estoy hablando de esto del dinero. Da para que Dios te lo multiplique. Yo no creo en esas cosas. Eso para mí son un circo dentro de las iglesias que no tiene por qué tener lugar. Estoy hablando de, por ejemplo, el compartir lo que tienes en tu nevera con otro, el hacerle una compra a alguien, en dar, y uno dice, no, pero es que claro, si yo hago eso pierdo 50 euros. No has perdido, has ganado. La Biblia dice que el que da al pobre, al Señor presta y el Señor se lo devolverá. Cuando tú das algo a alguien necesitado, por ejemplo, si tú estuvieses necesitado de algo y yo te lo doy, la visión que yo tengo que tener no es solamente he ayudado a David. La Biblia dice en Proverbios, no, es al Señor al que le has dado. ¿Y el Señor tú crees que no te va a recompensar? Claro que sí, aunque no lo hagamos por recompensa. No, pero sin duda alguna es mucho mejor dar que recibir, sin duda alguna. Otra de las preguntas que tengo, pastor, aquí presente, para que todos lo sepan, es la de que dónde pone o dónde dice la Biblia que se tiene que casar delante de un pastor. Bueno, ¿dónde se tiene que casar delante de un pastor? En ningún sitio. La Biblia no lo dice en ningún sitio que uno se tiene que casar delante de un pastor, pero la Biblia habla o nos define lo que es una boda, un matrimonio. Es un pacto, ¿no? En diferentes pasajes de la Biblia, hay uno en Eclesiastés y otro en Malaquías. Bueno, hay en diferentes sitios que habla de que el matrimonio es un pacto. Malaquías capítulo 4, si no me equivoco, cuando habla, fuiste leal a la mujer de tu pacto. Esa palabra pacto en el original, en el hebreo, es berit. Y berit significa que es un pacto que Dios ha establecido, que Dios ha puesto las normas. Todo pacto tiene que tener las dos partes del pacto, ¿verdad? Un representante y un testigo. Pero eso es aquí, eso es en los tiempos antiguos y en todos lados. Entonces, un matrimonio se tiene que llevar a cabo delante de una persona de autoridad, ya sea un alcalde, ya sea un pastor, ya sea un sacerdote, ya sea por una persona que tenga autoridad y con un testigo delante. Nosotros consideramos que, oye, qué bonito que nosotros podamos empezar nuestra vida matrimonial, que un hombre de Dios, que un pastor pueda orar por el matrimonio. Pero, por ejemplo, nosotros, si tú vienes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy común en España, tú vienes del catolicismo, te has casado en el catolicismo, un cura te casó, tú vienes a la iglesia cristiana y nosotros no vamos a hacer repetir tu boda. No es que a ti no te casó un pastor, sino un cura. Bueno, a mí me casó un cura, pero es una persona de autoridad que tenía legalidad en ese momento y me casó, o no, yo me casé por lo civil, a mí me casó un juez de paz, o me casó un alcalde, o me casó, pueden casar también los que están en el mar, los marineros. Sí, no los marineros en sí, ¿Patrón mayor? Sí, pues creo que tienen autoridad para casar. O sea, una persona de autoridad
puede casar. Un notario. Un notario, exactamente. Entonces, es válido. Nosotros los cristianos nos gusta que sea un pastor quien nos case, ya te digo, para empezar nuestra vida matrimonial bajo una oración, que es muy bonito. Bueno, ahora vamos a entrar quizás en un terreno pantanoso. Sí. Y, la Biblia, hoy en día pues se casan personas de ambos sexos. Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, pastor? Bueno, pantanoso para la gente, para mí no es nada pantanoso este tema. No, yo lo digo porque porque hoy en día, estarás de acuerdo conmigo, estamos ante la generación de cristal, que no se puede comentar, no se puede decir absolutamente nada, todos se escandalizan por cualquier tipo de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decía que a lo mejor hay quien le molesta a lo mejor lo que vamos a decir quizás aquí, ¿no? Mira, si al propio Señor Jesucristo lo crucificaron por decir la verdad, yo ya entiendo que a todos no se les puede agradar. No, total, sí. Y entonces cuando tú intentas transmitir un mensaje o hablar para agradar a todos, no lo vas a agradar, y al primero que vas a desagradar es a Dios. Yo he entendido eso con el pasar de los tiempos. Tuve un tiempo que quería agradar a mucha gente, pero ya he entendido que primero que no se puede, y segundo que no quiero agradar a nadie si ese agrado desagrada a mi Dios. Entonces, también es verdad que la Biblia dice que la verdad sea dicha siempre con amor. Lo que tampoco podemos decir aquí es, no, porque la Biblia dice, y ofender a la gente, o dañar a la gente, o estropear o romper el corazón de la gente, no. Pero la verdad tiene que ser dicha. La Biblia no habla en ningún momento, es que hace silencio total en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, de hombre y hombre, o mujer. Es que la Biblia no dice ni siquiera, no se casarán dos personas, es que hace silencio absoluto, porque es algo que se da por sentado que es totalmente ilógico. Es totalmente ilógico. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego más adelante también el Mateo dice, hombre y mujer. Ya no serán dos, sino será uno. Hombre y mujer, varón y mujer. La Biblia establece que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Qué sucede? Que hoy en día, como tú bien dices, pues se casan hombre con hombre, mujer con mujer, y no digas nada porque entonces ya, bueno, las críticas van a llover aquí. Wow. Pero ya te digo, como yo al final tengo que transmitir el mensaje de la palabra del Señor y mis creencias, es lo que me toca, y a quien le moleste, disculpa desde aquí, pero que se enfade con el Señor. No me queda otra. Antes te decía lo que significa la palabra matrimonio, pacto, berit. Berit es un pacto establecido por Dios con las condiciones que Dios pone. O sea, el matrimonio, las condiciones del matrimonio no las ponemos nosotros. No decimos, bueno, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es la unión de dos personas que... No. La ley la pone Dios, por lo menos en cuanto al matrimonio. Si quieres hablar de parejas de hecho, si quieres hablar de relaciones, lo que quiera que sea, vale, el hombre que meta mano ahí cuanto quiera. Pero si hablamos de la palabra matrimonio, los estatutos, las leyes, las ordenanzas, las marca Dios. Y Dios dice hombre y mujer. Entonces yo digo, oye, vamos a ver, si tú quieres llevar tu vida libremente, fuera de los márgenes de Dios, de lo que establece la palabra de Dios, ¿para qué te quieres casar? O sea, es algo a mí que yo honestamente me pregunto, ¿por qué es tan desafiante la gente? Si es algo que Dios ha creado, porque no es la sociedad, eso es lo que tiene que entender la gente, no es la sociedad que ha creado el matrimonio, es Dios quien ha creado el matrimonio. ¿Por qué aquellos que libremente... Y pues ya está, en su libertad han decidido vivir al margen de Dios? ¿Por qué son tan desafiantes y ahora quieren entrar en esto que la Biblia habla? Amén. Por cierto, pedir disculpas a la gente del canal porque no he hablado muchos comentarios ni tal, que hay montones, pero las preguntas son las preguntas. Yo creo que es más importante, no por nada, que no quiero decir que las preguntas de ustedes no sean importantes, pero yo tengo montones aquí, de verdad, y como lo tengo aquí al lado, pues disfruto. Pastor, hablemos hoy del rey Salomón, un rey que abusó de Dios y vivió una vida de lujo. Bueno, yo sí, la segunda parte estoy de acuerdo contigo, él vivió una vida de lujo totalmente, pero eso de que abusó de Dios, yo cambiaría esa frase por decir abusó de las bendiciones de Dios. Salomón es verdad que hizo cosas muy mal, sobre todo al final de su etapa, pero no creo que lo hiciera como queriéndose aprovechar de Dios, riéndose de Dios o burlándose de Dios, aunque vuelvo y repito, hizo cosas muy malas, pero no lo hizo con un corazón como de rebeldía. ¿No lo hizo a sabiendas? Sí, a sabiendas sí, porque el tiempo de la ignorancia ya pasó, pero ¿cómo te digo yo? No fue como para burlarse de Dios, no abusó de Dios, abusó de las bendiciones de Dios, que es diferente, o yo por lo menos lo veo diferente. Salomón es el hijo del rey David, el tercer rey de Israel.
y él hace algo muy bonito al principio de su mandato, porque Dios le concede algo que ya te lo he comentado otra vez, que es: Salomón, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, tienes carta libre, pídeme lo que quieras. Y Salomón, claro, que él es el hijo de David, vio el ejemplo de cómo David hizo lo que hizo tan maravillosamente, y él dijo: pues yo lo único que te puedo pedir es, Señor, dame sabiduría para saber guiar a este pueblo. Y por cuanto no pediste riqueza, le dijo el Señor, yo te voy a dar sabiduría y riqueza y honor. O sea, el Señor le dio de todo. Fue una persona súper bendecida. Dios le dio riqueza, fama, mucha sabiduría. Él construyó el templo de Dios, el gran templo de Salomón. Él fue quien lo construyó, pero ya como que ese dinero lo empezó a corromper. Que si no me equivoco, creo que él tardó 7 años en construir el templo y luego estuvo 14 años construyéndose su propio palacio. Palacio de oro, literalmente. O sea, era una cosa tremenda, y él quiso expandir el reino, y claro, para conquistar este terreno y tener paz con aquel terreno ya conquistado, ¿qué hacía? Hacía alianza con esos reyes. ¿Y cómo lo hacía? Casándose con la hija del rey, y se casaba con una, se casaba con otra, se casaba con otra, cuando Dios dijo: no tomaréis esposas extranjeras entre vosotros. No tomes mujer extranjera, decía Dios en el Antiguo Testamento. Pero Salomón: yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Esa gente que tiene poder y piensa que puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo soy el rey, hago lo que me da la gana. Se juntó con una, con otra, creo que se juntó como con 700 mujeres. Todo era alianzas políticas, ¿vale? También era un mujeriego que daba miedo. Pero era entendamos a Salomón desde el punto de vista de alianza. Él quería conquistar terreno y tener paz, porque vale, yo te conquisto a ti. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy entre Rusia y Ucrania. Se quede quien se quede el trozo que quieren. De Crimea. Ya los daños están hechos. Sí. Yo creo que ya así Rusia se quede con ese pedazo no va a salir vencedor. Así Ucrania se quede con ese espacio de tierra no va a salir vencedor. Ya el daño está hecho. Salomón evitaba esto. O sea, yo quiero conquistar, yo quiero extender mi reino, pero tener paz con los demás. Pues usaba esta estrategia. Me caso con la hija del rey, por lo tanto entro en su monarquía, se hace lo que yo diga, pero tú tienes tu espacio. ¿Qué sucede? Que al final todas esas mujeres, esas 700 mujeres con sus respectivas 700 suegras, imagínate, influyeron a Salomón en que, en vez de Salomón acercar a esa gente a Dios, esas mujeres le llevaron hacia la idolatría. Y Salomón empezó a caer en la idolatría a otros dioses, incluso acabó su vida levantando altares a esos falsos dioses. Entonces fue una persona que al final vivió una vida de excesos, de placeres, y abusó de lo que Dios le había dado. Usó la bendición de Dios para el mal, perdón. Pero no considero que lo hiciera abusando directamente de Dios, sino que no supo gestionar la bendición de Dios. Quería hablar también de Jezabel, pero yo creo que Jezabel da para mucho, ¿no? Sí, podríamos... Así que hablamos, si te parece, de Mateo, del apóstol Mateo. Venga, perfecto, Mateo. ¿Verdad? Antes de terminar este espacio, el apóstol Mateo. Apasionado con este hombre que llevo estudiando muchos años de mi vida. De hecho, los devocionales que tengo... ¿Estás por Mateo? Llevo, no sé si son 3 años, no lo sé, 3 años estudiando de Mateo, versículo a versículo. Me fascina la manera en la que escribe Mateo. Bueno, todos, ¿no? Pero ahora como estoy con Mateo, me apasiona ver... Hay un dicho aquí que dice que estás como Mateo con la guitarra, ¿no? Pues yo con Mateo estoy como Mateo con la guitarra, sí. Es fascinante este hombre, es increíble. Cuando uno sabe apreciar cómo Mateo escribe, te vas a dar cuenta que Mateo mide totalmente sus palabras. Mateo escribe para los judíos, él sabe lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Es increíble el mensaje de Mateo, pero ¿quién es este hombre que fue apóstol? ¿Quién era Mateo? ¿Quién era esta persona? Bueno, Mateo fue uno de los 12 apóstoles, pero antes de ser cristiano, antes de caminar juntamente con Jesús, la Biblia nos dice, Leví se llamaba, se nos dice su oficio, que era publicano. ¿Sabes lo que es un publicano? No. Publicano era el oficio más mal visto de la época. El publicano te lo voy a explicar de la mejor manera y sencilla que sé. Cuando los romanos conquistaban un lugar, recordemos que en aquella época Roma tenía conquistado Jerusalén. Cuando los romanos conquistaban algo, para cobrar los impuestos de la gente, no usaba su propio ejército. Sino, por ejemplo, imagínate que Roma viene a Fuerteventura, aquí a Morrojable, a conquistar, y dice, bueno, David, tú eres majorero, ¿verdad? Tú eres aquí de Fuerteventura, vale, trabaja para mí. Yo te voy a pagar bien y tu trabajo es recaudar impuestos de los de aquí. ¿Cómo te mirarían los de aquí? Te acabas de vender a nuestros enemigos, David. O sea, eres un apestado, literalmente. Así era Mateo. Los publicanos era gente apestada, gente judíos que se habían vendido al Imperio Romano para extorsionar a los judíos. O sea, que Mateo era de lo peor en aquella época. Sin embargo, ¿quién se acercó al desechado?
Jesús. Jesús se acercó a este hombre mientras estaba sentado a la mesa de los tributos, mientras estaba trabajando, y solo hizo falta una palabra. Jesús no tuvo que predicar, no le tuvo que dar una clase de discipulado. Jesús simplemente le dijo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Mateo, yo no sé qué vio en el Señor en ese momento, que dejándolo todo, le sirvió. En esos mismos días Mateo prepara una comida en su casa, dice la Biblia, para que todos sus amigos vengan y conozcan a Jesús. Mateo se convierte rápidamente en un predicador de Jesús, quiere que todo su entorno lo conozca, y Mateo pasó de ser un despreciado de los judíos a ser quien escribe el Evangelio para los judíos. Mateo para mí nos enseña una persona que da igual el pasado que tengamos, que si nos acercamos a Dios y nos dejamos tratar por Él, Dios puede hacer cosas preciosas en nuestra vida. Amén. Se dice, esto ya es teorías, se dice que Mateo murió decapitado en Etiopía por un rey que no aceptó el mensaje, igual que Juan el Bautista. Herodes lo decapitó porque no aceptó su mensaje. Se dice que él murió ahí en Etiopía, decapitado porque un rey de allá no aceptó el mensaje, pero vuelvo y repito, estos son teorías. La Biblia no dice cómo murió y no sabemos exactamente, pero fue un hombre que caminó con el Señor, un hombre que su vida cambió, un hombre que tiene un antes y un después de Cristo, y que fue un desechado, pero luego fue una persona muy usada por el Señor para llevar su palabra. Totalmente. Pastor, ¿puede una persona perder su salvación o es eterna e irreversible? Bueno, aquí voy a usar una frase que tú usas. Vamos a abrir un melón. ¡Ay, qué bonito! Vamos a abrir un melón. Me encanta. Vamos a abrir un melón complicado. Esto es un motivo de debate dentro de la iglesia cristiana. Motivo de debate de incluso llegar a enfadarse. ¿Sí? Sí. Yo he visto gente llamarse hereje los unos a los otros porque uno cree que sí, otro cree que no. Bueno, hay mucha gente que piensa que la salvación no se pierde, y hay mucha gente que cree que la salvación sí se pierde. Ahora, como este programa es una entrevista que David le hace a Alberto, Alberto va a responder lo que él piensa. Yo creo firmemente que la salvación sí se puede perder. Totalmente. Muchos textos podría usar, podría fundamentar mi idea, mi respuesta en textos como, por ejemplo, cuando Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Cuida tu salvación. ¿Por qué te dice cuídala? Si lo tengo que cuidar es porque lo puedo perder. Claro. Cuida tu salvación. Claro, aquellos que creen que la salvación no se pierde, lo que nosotros conocemos como los SSS, salvo siempre salvo, son los que creen que salvo siempre salvo. Una vez conozco a Jesús, nunca pierdo la salvación. Ellos podrían sacar versículos totalmente válidos para demostrar su argumento, para decir, mira, bíblicamente la salvación no se pierde porque mira estos pasajes, mira no sé qué, ninguno de los que tú me entregaste se pierde, un montón de versículos que la Biblia da para quizá mostrar que la salvación no se pierde. Sin embargo, aquellos que sí creemos que la salvación se pierde, sucede lo mismo. Tenemos muchísimos versículos que podríamos usar para defender nuestra postura. Yo creo que aquellos que debaten tanto de la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, tiene un trasfondo por detrás. ¿Por qué estás debatiendo eso? ¿Qué te hace pensar o qué te hace dudar de la salvación? ¿Qué te hace dudar si eres salvo o no? Aquel que ha nacido nuevo y aquel que vive en santidad tiene claro que es salvo. Ya está. Al final, yo creo que mi postura quizá no es quizá no sea la correcta, para mí sí lo es, pero también doy lugar a otros pensamientos y son totalmente válidos, porque yo siempre he dicho que yo no tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos. De hecho, me considero un fuerte ignorante en muchos aspectos de la vida. Y qué bonito es aprenderte cada día. Exactamente. Bueno, te lo decía ya, como el otro día en un lugar que fui, una mujer me hizo, bueno, pastor, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué opinas del versículo de no sé qué? Digo, no sé, es que no me sé la Biblia de memoria, chica. O sea, específicame un poco más. O sea, yo no tengo todas las respuestas. Si quieres todas las respuestas, vete a ChatGPT, vete a Google o vete a la Biblia, directamente. Directamente, lógicamente. Pero Fuente primaria. Yo no tengo todas las respuestas. Por lo tanto, respeto profundamente a aquellos que creen que la salvación no se pierde. Ahora bien, partiendo de ahí, creo que mi postura es la más sabia. ¿Por qué? Porque si yo fuese de los que creen que la salvación no se pierde, voy a vivir mi vida como me da la gana. Total, voy a ser salvo. ¿Entiendes? Como soy salvo, como ya he obtenido el regalo, la bendición, el don de la salvación, como dice la Biblia, pues aquí hagamos lo que queramos. O sea, porque al final ya tengo esto, ya esto es mío, pase lo que pase. ¿Verdad? Es como el que se casa y no cuida a su mujer. Ya estoy casado, esto está aquí. Cuidado
Cuidado, que lo que tú no riegas viene otro y lo riega y se lo lleva, ahí ¿verdad? Entonces, la salvación, vamos a poner que no se pierde la salvación. ¿Qué pierdo yo cuidándola? ¿Qué pierdo yo protegiendo mi santidad? ¿Qué pierdo yo luchando cada día por mi santidad? Nada. Ahora bien, si la salvación se pierde, aquellos que no la han cuidado tienen mucho que perder. No vaya a ser que cuando lleguen arriba, no, yo es que fui salvo. No, tú no la cuidaste. La Biblia habla de que cuando nosotros somos salvos, podríamos explicarlo, dedicar una hora sola a este tema, pero por tocar algo por arriba, que cuando nosotros somos salvos, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, ¿verdad? Cuando tú recibes a Jesús, el Señor arriba tiene un libro, no sé si es literal o no literal, o metafórico, pero dice que Dios escribe David Rodríguez. Es salvo, claro. Pero luego hay un pasaje que es terrorífico. Que hay que cuidarlo. No, que dice, y se borra. Uy. Moisés le dijo al Señor, Señor, o libras a este pueblo o me borras del libro de la vida. Luego más adelante, creo que en Apocalipsis también habla de borrar del libro de la vida. Se puede borrar el nombre. Entonces yo soy de los que creen firmemente que la salvación sí se pierde. Aquí hay otro lugar, a otra pregunta. ¿Y cuándo se pierde? Pues chicos, no lo sé. No lo sé, porque ahí no podríamos ser tan radicales, decir, no, es que cuando pecas pierde la salvación, ¿no? Porque entonces estamos todo el rato, la pierdo, la tengo, no, esto no es un juego de niños. Yo creo que uno pierde la salvación cuando obra como Faraón, cuando se empecina en rebelarse contra Dios, cuando apostata de la fe, que habla la Biblia de apostatar de la fe, habiendo gustado del don celestial, ahora decide apartarse de los caminos del Señor, y solo Dios sabe, pero yo creo y aconsejo a todo el mundo a creer en que la salvación se pierde, porque eso nos va a llevar a cuidarla. Y si al final no se pierde, no pierdo nada cuidándola. Amén. Yo me quedé pensando la semana anterior, pastor, cuando el Señor, Dios no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida. Pero sí en el cielo. O sea, no en la tierra prometida, en esa tierra cuando Dios le dice a Moisés... En Canaán. Exactamente, en Canaán. Dios llama a Moisés para ser libertador del pueblo de Dios, de Egipto, para introducirlos en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Pero por su carácter y por una serie de cosas le dice, no, hasta aquí llegaste, Moisés, no entras. Y allí murió a los pies de la tierra prometida, pero sí al cielo. O sea, hay cosas que aunque nosotros no heredemos en esta vida, la salvación la tenemos. Pastor, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Y qué respondemos a eso? Pues no. David, no lo sé. He escuchado muchas teorías, muchas especulaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ilústrenos. Como que ninguna persona muere sin antes haber oído de Jesús, que Dios no es tan injusto para que una persona muera sin antes oír de Jesús. No, yo creo que hay gente que ha muerto sin oír de Jesús, totalmente. Hay gente que todavía no está, no sé si es la palabra correcta, civilizada. Pero quizás hoy en día, perdón que lo corte, pastor, hoy en día es muy complicado no escuchar hablar de Jesús, ¿no? Y tener esa inquietud de saber quién fue y demás, ¿no? Porque hay una tecnología que nos lo permite. Ahí está. Yo, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti. Tú, por ejemplo, compartes este vídeo y tienes miles de reproducciones en todo el mundo. O sea, que no es la gente de aquí de la ciudad de Morrojable. No. De todo el mundo. Y uno dice, oye, qué barbaridad que en todo el mundo me puedan escuchar lo que de aquí se está enseñando. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, eso es gracias a Dios que tenemos esa tecnología. Hace años no. Entonces hace años dependíamos sobre todo del careo, del tú a tú, ¿verdad? De que una persona fuera y le presentase el evangelio a otra persona. Yo estoy prácticamente convencido, sin lugar a dudas, de que hay mucha gente que ha muerto sin haber escuchado de Jesús. ¿Qué pasa con ella? No lo sé. Sí es verdad que la Biblia dice que Dios es un Dios justo y va a hacer todo su juicio con justicia. Dios sabrá cómo tiene que tratar a esas personas que nunca quizá tuvieron la oportunidad de recibir o rechazar el mensaje. Ahora, mi pregunta no sería ¿qué pasa con esas personas que nunca han escuchado de Jesús? Mi pregunta creo que sería ¿qué pasa con aquellas personas que tenemos la oportunidad de hablar de Jesús y no lo hacemos? ¿Qué pasa con aquellos que Dios nos ha permitido el privilegio de predicar de Jesús y nos callamos? ¿Y qué pasa con ellos? Quien se avergüenza delante de Dios, quien se avergüenza de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de ellos arriba en el cielo, dice la Biblia. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y no lo hace, hay consecuencias. Lógicamente, Dios nos ha puesto para ser atalayas de los demás. Y hay un versículo que ya podríamos aquí sacarlo a la luz, que es muy fuerte, que dice que Dios demandará la sangre de esa persona sobre ti. Incluso, si tú has tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo has hecho,
Dios te va a demandar esa vida. Dios va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú eres aquí la última Coca-Cola del desierto, que yo te di el privilegio de conocerme y que luego te di un llamado de ir y predicar y discipular a todo el mundo y tú te has callado, tú te has quedado con ese regalo. O sea, tú tienes la vacuna contra una enfermedad y te la has quedado para ti. Eso es injusto, perdona que te diga, pero eso es injusto. Si tú tienes algo que beneficia a los demás, chico, dalo a los demás. No te lo quedes, no lo absorbes. Entonces, yo creo que Dios va a tomar consecuencias con esta gente. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchas personas les puede interesar, y es cómo es la trascendencia, pastor. Es decir, cómo es o qué dice la Biblia de cómo es cuando morimos. Porque mucha gente habla o dice, es que vi una luz, o se ve una luz, las personas que han estado próximas a la muerte y tal, que toda tu vida se pasa ante tus ojos. ¿Qué dice la Biblia, si dice algo acerca de ello, pastor? Bueno, te metes en un tema un poco... ¿Pantanoso? No pantanoso, incómodo para muchos. Si tú quieres, yo en la iglesia he descubierto esto. Si yo quiero que la iglesia guarde silencio absoluto, tengo que tocar dos temas. Tengo que hablar o de dinero o de la muerte. Cuando tú hablas de la muerte... Silencio. Pero silencio, que la gente se queda blanca. Pero es algo que vamos a pasar todos. Todos. ¿Sabes lo que decía mi abuela, la de los cubiertos? Que todos nacemos, y has visto que aquí tenemos una M, ¿no? Ay, mira, la mía también dice muerte aquí y el pie, la S segura. ¿Sí, verdad? Exacto. Mi abuela decía... Son los dichos de los antiguos, sí. Que ya cuando nacemos con la marca de la muerte. Es lo que tenemos seguro muerte todos segura. Los vivientes es que vamos a morir. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de cómo vamos a morir? Bueno, la Biblia no habla de eso. Pero sí es verdad que hay mucha gente que ha estado en ese umbral y que por lo que quiera que sea, Dios no permitió que se fueran, sino que vinieron, y que coinciden en eso, ¿verdad? ¿No? Es que vi como un túnel, una luz al final del túnel, y es curioso o llamativo por lo menos el hecho de que tanta gente coincida en esto, ¿verdad? La Biblia presenta a Jesús como la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis que dice que en el cielo no vamos a tener necesidad de sol porque Jesús será nuestro sol. Jesús será nuestra luz, Él nos alumbrará. Con esto no quiero decir que sea cierto lo del túnel y la luz, no. Oye, pero qué coincidencia que muchos vean eso, ¿no? Como ese túnel que al final hay una luz. Conozco personas, aparte que me he leído algún libro de una mujer que trabajaba en un asilo de ancianos, pero ya un asilo donde ya las personas estaban prontas paliativo. A partir. Sí, exactamente. Pero conozco personas que han trabajado, no sé si todavía lo están haciendo, pero han trabajado también en la UCI, en ciertos sitios donde ya la gente, en muchos casos, parten de aquí, donde dicen todo lo contrario, que no es un momento placentero, no es un momento donde ves una luz, sino es un momento aterrador para algunos. Algunos coinciden también, muchos, como que sienten un calor infernal, ven llamas, ven fuego, se asustan. Ahora hay un hombre que el otro día vi un podcast de él, no recuerdo, ahora es muy conocido por las redes sociales, una persona mayor que habla de la muerte desde el punto de vista también cristiano, y dice que algunos es un momento muy trágico, ¿verdad? Pero todo eso depende de hacia dónde vayas a ir. La Biblia no dice cómo va a ser ese momento. Lo cierto es que aquí morimos, la Biblia usa la expresión expiró. La persona expiró. Ahí ya el espíritu, el alma se desconecta del cuerpo. El cuerpo es lo que aquí se queda. La fachada. Sí, la fachada, el envase. Aquí el estuche del alma y del espíritu. Venimos del barro, al barro vamos a volver, ya sea porque nos entierren, porque nos coman los gusanos, porque nos incineren, lo que quiera que sea. Al barro vamos a volver a ser polvo. Pero el espíritu y el alma se van. El espíritu se va a ir con Dios porque el espíritu es de Dios. Ahora bien, el alma, ¿hacia dónde va? El alma es lo que nosotros tenemos que ganar. Y entonces depende de la decisión que tú hayas tomado aquí en la tierra, tu alma va a ir o para el cielo o para el infierno. Entonces, ¿cómo va a ser ese momento? No lo sé, en algunos es un momento instantáneo. Mi esposa siempre me ha dicho que a ella le gustaría morir como su abuela. Es el que se le conoce como la muerte dulce, ¿no? La muerte quedarse dulce. Dormido. Exacto, no, la muerte dulce es cuando mueres por inhalación de gas, creo. Ajá. Pero la muerte, no sé, tiene un nombre que es la muerte feliz o algo así. Se fue a dormir y te quedas ahí. Y ya no despertó más. Sí, esa es la mejor. Pero luego hay muertes trágicas, hay muertes más agonizantes, hay muertes que llevan mucho tiempo. Bueno, pues yo he estado en algunos momentos del umbral de la muerte en ciertas personas
y es verdad como que tienen ese suspiro, pero la Biblia no entra en eso porque cada muerte, pues bueno, será específica para cada uno, pero lo cierto es que después de la muerte hay una vida. Pablo, sí, es Pablo el que dice, yo desearía, yo estoy aquí en cuerpo con ustedes, pero desearía estar ahora con el Señor. O sea, una vez nosotros morimos aquí, aparecemos allí. Es algo instantáneo. Amén. Creo recordar que es Esteban, si no recuerdo mal, perdón si me equivoco, creo que no, estoy casi seguro que es Esteban cuando lo apedrean, ese primer mártir muerto de la iglesia, Hechos capítulo 7, lo apedrean, le están tirando piedras y dice, y entonces se le abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios. O sea, más allá de lo que nuestro cuerpo físico ve, hay un cielo, hay una eternidad. Entonces, cuando morimos aquí, aparecemos allí. La muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna. El tema está en qué dice la Biblia de la trascendencia. Pues mira, no habla mucho, no entra en detalle en eso. Lo que sí habla es de los momentos antes a ese momento. ¿Qué vas a hacer para cuando llegue el momento? ¿Te estás preparando para ese momento? Suena trágico, suena como un poco apocalíptico, algo trágico, pero hay que prepararse para morir. Porque como tu abuela decía, como mi abuela decía, como tantas otras abuelas decían, lo que tenemos seguro es la M de muerte. Es que vamos a morir. Todos vamos a morir. Pues vamos a prepararnos para morir. Totalmente. Vamos a prepararnos para ese momento. Porque es una decisión, David, personal. Ya hemos hablado en otra ocasión, no vamos aquí a seguir engordando esto, pero el purgatorio no existe. Es el lugar donde dice que cuando mueres tu alma va a un lugar de reposo y según oremos aquí, si hagamos rogamos que haga una oración por su alma, dicen en las escarapelas. Rogamos una oración por su eterno descanso de su alma. Porque la Iglesia Católica lo que enseña, bueno, la Iglesia Católica y otras creencias lo que enseñan es que si los familiares, los amigos, los conocidos aquí en la tierra oramos, podemos sacar ese alma del purgatorio y llevarlo al cielo. No, es una decisión totalmente libre y personal de la persona. Cada persona decide aquí en la tierra y en vida hacia dónde quiere ir. ¿Quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Ahora, si quieres ir al cielo, el único camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Me acabo de acordar ahora de cuando él estuvo con una persona que estuvo a punto de morir y que quería ir al infierno. Sí, quería ir al infierno, creo que solo me ha pasado esa vez y hace unos cuantos años, y aquí el Morrojable precisamente, una de las primeras veces que yo estuve aquí, creo que fue una de las primeras visitas que yo hice hace muchos años atrás. Aquí Le marcó, Me marcó primero porque yo estaba empezando a dar mis primeros pasos como pastor. Bueno, creo que en aquel entonces no era ni pastor, no estaba estaba en la iglesia pero no era pastor. Y me llamó mucho la atención porque este hombre estaba agonizando. Ya a este hombre le quedaban no días, ya no sé si tú lo has podido ver, hay personas que ya tienen la muerte reflejada. Sí. Yo voy y oro, porque yo voy a orar siempre hasta el último aliento de vida. Yo voy a orar, yo creo en un Dios que tiene el poder para sanar, pero hay personas donde tú ya ves que ya está, ya solo es el momento de que de ese último suspiro, ese expiró que dice la Biblia, ¿verdad? Que se separe ya el alma y el espíritu. Y esta persona cuando llegué, yo ya le vi la muerte en el rostro. Yo le dije, mira, ¿quieres orar por sanidad? No, yo no quiero orar por sanidad. Digo, vaya, hombre, qué raro. Todas las personas que están en este momento de su vida se agarran a un clavo ardiendo y me dicen que sí. Digo, pues nada, pues yo le dije, ¿sabes que te vas a morir? Sí. Digo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón para ir al cielo? No. Y ahí, pero enfadado, sacó como fuerzas de donde ya no las tenía. No, yo me voy al infierno. Él estaba enfadado con el Señor por otros asuntos en su vida, pero yo me voy al infierno porque ahí están todos mis amigos y no sé cuánto, que el cielo es aburrido. Y digo, bueno, qué engañado estás y qué pronto vas a despertar de ese engaño, desgraciadamente. Sonia Rauda 7968 dice, también se dijo que proverbios son principios, no promesas, y yo pienso que lo son promesas. Ejemplo, Proverbios 8:17. Me acordé cuando predico en el Salmo 5, pues en el Salmo 5 será, pues de esas citas me agarré para buscar a Dios por la mañana. Eso lo hago desde hace muchísimo. Saludos desde Canadá. Desde Canadá, madre mía, increíble. Proverbios son consejos y son enseñanzas. Además, si no recuerdo mal, Proverbios comienza diciendo que estas son las palabras de Salomón, son los consejos para adquirir sabiduría. O sea, Proverbios es un libro donde adquieres sabiduría. ¿Qué sucede? Que muchos de esos consejos, si los llevas a cabo, tienes una bendición, tienes una promesa. Pero no es que Proverbios sean promesas, no, son consejos que al seguirlos
heredas bendición para tu vida. Amén. Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan. Saurelia López 2380. Sí, creo que eso va porque en el programa anterior hablamos de eso, ¿no? De así son todos los que en ellos, todos los que hacen estas figuras y todos los que en ellas confían. Los ídolos. Sí. Correcto. Paulina Dávila, psicoterapeuta. Buenas tardes, noche en Europa. Los saludo desde Canadá. Desde ayer ya los esperaba. Gracias a Dios estamos bendecidos. Norcaender 5738. Bendiciones, pastor Ares y David. No me pierdo ni una entrevista. Gracias a Dios por usarlos para compartir la palabra y explicarla. Saludos desde Lima, Perú, desde México y demás. También dicen por aquí Sonia Rauda 7968. Le voy a tomar la palabra. Pregúntenme todo lo que quiera. Pastor Alberto, a mí se me enseñó que Proverbio no tiene contexto. ¿Qué dice usted? ¿Cómo no tiene contexto? Que no tiene contexto, que Proverbio no tiene contexto. No, es decir, decimos una frase y no lo decimos basándonos claro, porque son unos principios, son unos principios donde quizás no hay una historia detrás, donde no hay un contexto en cuanto, como por ejemplo lo pudiera tener cuando habla David, que hay que respetar mucho el contexto para analizarlo, pero sucede algo. Porque a veces resumimos el contexto a los versículos anteriores y posteriores, ¿no? El contexto es el más cercano y el más amplio, hasta lo último, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretar Proverbios? También respetando el contexto bíblico. Lo que no podemos decir, bueno, yo creo que aquí dice esto, cuando en otra parte de la Biblia dice lo contrario. Dice lo contrario. No. El contexto bíblico nos dice que así no se puede interpretar eso. No tiene un contexto inmediato, pero tiene un contexto general. Bueno, ya hablamos que la semana que viene vamos a hablar del arrebatamiento, y también Luis Méndez Calvo nos pregunta, nos dice que podríamos hablar sobre ungir las casas. Muchas gracias, muy edificante, aprendo mucho. Saludos a David y al pastor. Saluda desde, no sé dónde es la bandera. Una bandera de Israel y la otra no sé dónde. No lo sé. Perfecto, hablamos de eso también. Sí, hay una costumbre, hay una corriente cristiana, como te decía, creo que ahora hablábamos de que como el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Antiguamente a los reyes, a los sacerdotes se les ungía con aceite, con ese símbolo del Espíritu Santo. Y entonces, bueno, pues hay quienes creen que hoy en día hay que ir ungiendo casas, ungiendo coches, mojando con aceite a cosas. Y bueno, yo no soy muy partidario de eso. Sí creo cuando la Biblia dice, por ejemplo, que a los enfermos, cuando vamos a orar por ellos, ungiéndolos con aceite, como eso simplemente es un recordatorio de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero no, eso no es el Espíritu Santo. Cuando se te unge, se te pone un poquito de aceite. No, el Espíritu Santo está en ti, no es un símbolo para que tú recuerdes que el Espíritu Santo está en ti. Pero eso de ir ungiendo casas, negocios, coches, personas, yo no soy partidario, quien lo quiera hacer que lo haga, evidentemente, pero yo no soy partidario de eso. La semana también hablaremos de Chosen, que hay una serie también que hemos visto de un tráiler, que hasta, por lo menos parece ser que está muy bien. También está la película El Cónclave, no sé si la han podido ver algunos que nos siguen, que está también un agüita con El Cónclave. Nos mandan un mensaje, Anita-B7B5Y. Buenos días, bendiciones. Hace casi un mes que estoy en contacto con este programa, gracias a la cortesía de una hermana que vive en África. Sí, qué bonito, ¿eh? Espero con agrado todos los jueves. Muy interesante cada programa que veo. Espero con agrado los jueves. Bendiciones al pastor y también al entrevistador. Dios los bendiga. Bueno, África, pastor. África. Mira, hay 2 minutos más. Sí. Como bueno, dos cosas rápidas. Primero, hay una familia, un matrimonio de Estados Unidos. Ahora no recuerdo dónde, perdón, sé que está viendo. Y de Argentina también, de Mar del Plata. No, ahora voy a quedar mal con este matrimonio, pero bueno, ellos me escriben y él es ciego, perdón. Perdón, pastor. Sí. Y entonces este matrimonio pudieron ir ahora a ver al pastor José Manuel Sierra, que está para allá, para Estados Unidos, y él preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo? Y me decía, muy bien, ella me decía, muy bien, bueno, y me ponía un texto ahí muy, muy bonito, que todo muy bien. Me dice, Alberto, quiero que sepas que yo me identifico con David, yo soy como David, me decía, pero no David el de la Biblia, contigo. Dice, soy una persona que quiero crecer en el Señor, que me gusta aprender, que no sé, que me encanta escuchar. Y me decía eso. Y lo otro, ya no sé qué te iba a decir lo otro, fíjate. Pues. ¿Qué dije? Lo de África. Resulta que en Tenerife alguien se puso en contacto por medio del canal de la iglesia desde Japón. Desde Japón. Y le dijo, ustedes están en Tenerife. Yo tengo un conocido, un familiar, no recuerdo, que vive en Tenerife y desde Japón se pone en contacto con este familiar. Tienes que ir a la iglesia.
casualmente, esas casualidades de Dios, ¿sabes dónde vivía ese hombre? En el edificio de la iglesia. ¿Qué dice? Sí, y ahí se congrega con nosotros en la iglesia, pero tú dices, ¿cómo es posible que la palabra predicada de aquí llegue hasta Japón, desde Japón hasta aquí, de aquí, y que esta persona se entrega al Señor? Y mira qué bonito esto, desde África. África, qué bonito, ¿eh? Muy bonito, de verdad, bonito. Pastor, ahora sí que sí, no tenemos tiempo. Nos vamos, venga, gracias. Apaga que nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes, cada día somos más. Ahora a las 11 el rebumbio, así que no te vayas que seguimos y pasamos lista. Hasta ahora.